En esta hora queremos recordar a un hombre que hizo historia. Se le conoce como el padre de la fe. Y vamos a analizar algunos detalles importantes. Queremos orar, querido Dios, te damos gracias en esta hora porque tu favor, tu gracia y tu misericordia siempre están al beneficio de la humanidad. Queremos pedirte que nos ayudes a que nuestra mente se pueda conectar no retrógradamente, sino con la historia, porque cuando algunos analizan la historia de personajes, piensan que somos retrógrados, pero no podemos conocer el futuro si no conocemos el pasado. De manera, Padre, que ayúdanos a gozarnos y a cimentar nuestra fe en tu palabra y en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abraham, hay un detalle muy importante de todas las veces que Dios lo llamó y que Dios hizo un pacto con Abraham. El pacto más trascendental y que ejemplifica la vida de Abraham para las futuras generaciones. Abraham existió antes de Moisés, antes de las tablas escritas en el monte Sinaí. Y sin embargo, alguna gente piensa que la ley de los 10 mandamientos existe solamente desde Moisés en adelante, aunque la Biblia manifiesta que desde la creación. Pero mencionemos a este patriarca, a este tal vez padre de la fe y hasta cierto sentido un profeta del Señor en Génesis capítulo 26 y el versículo 5. La palabra del Señor dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz. Hemos leído en el Nuevo Testamento cuando dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquí dice que Abraham oyó mi voz, oyó la voz de Dios y también le siguió. ¿Por qué? Porque él guardó mi precepto, guardó mis mandamientos, guardó mis estatutos y mis leyes. Es emocionante, interesante, placentero conocer la historia de este personaje, que no era judío, que todavía Dios no había seleccionado a los judíos para que fuesen su pueblo, y a pesar de que todavía no había un pueblo específico, ya Abraham guardó las leyes, guardó sus preceptos, guardó sus mandamientos, guardó sus estatutos y mis leyes. ¿Cómo conocía Abraham estos detalles? Lógico, porque había una intimidad, una comunicación entre Abraham
y Dios a tal punto que Abraham era amigo de Dios. Y como amigo, Dios le reveló y Abraham obedeció y quedó escrito para la historia que él oyó su voz, guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. No podemos hacer otra cosa que decir amén, gloria a Dios, que el patriarca hebreo, el hombre reverenciado, el hombre que desde lejos miraba la ciudadanía cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando Moisés siguió escribiendo el Pentateuco, porque Génesis lo escribió Moisés, en el capítulo 11 y versículo 1 del libro de Deuteronomio expresa lo siguiente: amarás pues al Eterno tu Dios y guardarás sus ordenanzas. Eso en hebreo es mismarto, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Allí observamos que es el mismo Dios que era amigo y que tenía una íntima comunicación con el padre Abraham. Originalmente se llamaba Abraham, pero luego al nacer Isaac, Dios le llamó Abraham, y Sara se llamaba Sarai, princesa, y después Dios le cambió el nombre a Sarai, que significa Sara, que significa madre de las naciones. Así, Abraham es un ejemplo de uno que demuestra que tiene la ley escrita en su corazón, no solamente en Jeremías 31-33. Desde ese momento en adelante, no era que la ley estaba en el corazón, ya en Abraham podemos percibir tangiblemente, demostrablemente, que tiene la ley escrita en su corazón. El escritor lo muestra como el ejemplo máximo de verdadera obediencia a la ley, aquel del cual el Señor pudo decir: Abraham obedeció mi voz. No podemos obedecer la voz de Dios si no conocemos a Dios, si no pasamos tiempo con Dios, si no hablamos con Dios, si no escuchamos a Dios. Y Abraham obedeció la voz de Dios porque Abraham y Dios eran amigos. Abraham recibió inclusive la visita de Dios. Al mostrarnos a Abraham como un ejemplo de alguien que guarda la ley, el escritor del Pentateuco nos ha mostrado la naturaleza de la relación que existe entre la ley y la fe. Es impresionante el hecho de saber que la ley siempre ha sido un gozo, una alegría, una delicia. Hay muchas personas que dicen que la ley no se puede guardar. Lógico, no se puede guardar cuando no hay una relación
estrecha con Dios, cuando no escuchamos su voz, cuando su ley no ha sido grabada en nuestros corazones. Pero cuando la ley es parte de nuestra naturaleza, entonces no será difícil ponernos en armonía con nuestra ley, porque con la ley de Dios, porque su ley está en nuestros miembros. Y qué gozo es, como decía el salmista, tu ley ha sido fundada perpetuamente y para siempre. Esa ley que ha sido fundada perpetuamente y para siempre es la ley de Dios, la ley moral de los 10 mandamientos. Esa ley que Dios quiere escribir en nuestros corazones. Qué bueno, mis hermanos, que el tiempo para Dios no cambia, aunque Él menciona que debemos redimir el tiempo porque los días son malos, pero para Él no cambia porque en el cielo los días son eternos. Solamente se respira a eternidad. Y podemos imaginarnos a Abraham desde muy pequeño guardando fielmente. Inclusive llegó el momento cuando Abraham hizo algo grandioso como un verdadero y fiel mayordomo. Dio el botín a Melquisedec. Melquisedec es el rey de Salem, alguien que no tiene genealogía, que no tiene padre, que no tiene madre, que es eterno. Entendió Abraham que el diezmo no es asunto humano, sino que es asunto divino. Y comprendió que la ley no es asunto humano, sino que es asunto divino. Que la ley, que el sábado, que los diezmos proceden de el conocimiento, la reverencia, la obediencia a Dios. Y qué bueno es cuando nosotros entendemos lo que significa el rey de Salem, cómo Jesús es un sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. La orden de Melquisedec es una orden eterna, es una orden celestial, y por eso que Cristo, al mismo tiempo que era el sacrificio, también era el sacerdote. Y por eso la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote, a pesar de que Cristo no viene de la tribu de Leví. Nosotros somos seguidores de ese que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Abraham entendió, comprendió, vivió, practicó eso, que él creía que nuestra vida aquí es temporal, es pasajera, pero que las promesas de Dios son eternas, esas sí son confiables. Debemos nosotros seguir el ejemplo de este patriarca Abraham, y debemos creer como Abraham, que él miraba la ciudadanía, aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios, murió creyendo eso, y aunque él vivió en la época patriarcal, lo que él creyó es tan auténtico
que no cambia, porque Dios no cambia. Lo que el Señor ha enseñado en la época de Abraham es lo mismo que Dios está enseñando hoy, porque Dios no cambia. Qué linda experiencia de Abraham. Y que al nosotros ir al descanso, si el Señor Jesús todavía no ha venido a buscarnos, que se pueda decir que también nosotros guardamos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos y sus leyes. En otras palabras, nosotros hacíamos lo que Dios ordenaba porque conocíamos perfectamente su voz. En esta hora invito a todos los que conocen la historia de Abraham, y hay muchas historias, pero que quisieran decirle a Dios: Señor, yo quiero ser contado como uno de los que guarda tus mandamientos. Y no existía ley ceremonial. Uno de los que guarda tus leyes, tus ordenanzas, tus estatutos. Yo quiero conocer tu voz porque quiero, bendito Señor, hacer tu santa y divina voluntad. Si ese es tu deseo en esta hora, te invito para que el Señor tome el control absoluto sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, y que ese sea el testimonio que dejemos al tener que partir de esta tierra. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, estamos en esta noche muy agradecidos por tu palabra, por la enseñanza, esa enseñanza pragmática, no abstracta. Señor, es cierto que Abraham existió hace muchos años, pero el ejemplo de Abraham es un ejemplo vívido y al mismo tiempo es escatológico, transmisible de generación en generación, a tal punto que los judíos decían que tenían por padre a Abraham. Pero que no seamos en una forma teórica tener por padre a Abraham, sino que emulemos la vida perfecta, lo bueno que hizo Abraham, y que eso es lo que debemos emular, debemos reflexionar y ser reflectores de esa vida íntegra, de esa vida sometida a tus preceptos, a tu voluntad. Te damos muchas gracias por el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.